Con nosotros a través del hilo telefónico el señor ingeniero Livio Cornejo, a quien saludamos de la manera más comedida. Buenos días, Livio. Bienvenido. Varios temas. Arranquemos con uno que hace referencia precisamente al municipio. Se comunica a la colectividad, a la ciudadanía, que se va a tener una serie de inconvenientes en los controles porque el municipio va a controlar con 24 agentes de control ciudadano menos, es decir, 24 policías municipales menos, porque los que están concluyen su contrato el 31, entonces 24 menos. Y este es un tema medio complejo. Se explica por parte de la directora de Recursos Humanos que se retrasó la contratación por el tema de la pandemia y que tienen que hacer un curso, así que esta contratación, este proceso durará 6 meses luego del curso. Aunque dice que están pensando hacer el curso de 3 meses, es decir, bajar a la mitad. Y además, de alguna forma dice que van a contratar personal temporal. O sea, se puede suplir algo que tiene que ser técnico con personal temporal de último momento, sin las capacitaciones, sin nada. Buenos días, bienvenido. ¿Qué es lo que nos está pasando? Improvisación tras improvisación. Gracias, Fernando. Muy buenos días a todos quienes nos acompañan los días jueves con Radio Colosal. Y definitivamente no sabemos qué es lo que pasa en el municipio de Ambato. ¿Qué pasa con los administradores? ¿Qué pasa con los directores, básicamente, de esta institución, de esta administración, que definitivamente no dan pie con bola, mi estimado Fernando? Si tú acabas de expresar de que había 25 contratados, eso significa que de alguna manera estas personas ya habían recibido un curso, alguna preparación o tenían la experticia en haber sido agentes de tránsito en otra ciudad o su actividad anterior era ser agente de tránsito. Que yo sepa, eso al menos no existe, Fernando. O sea, no existe gente que estudie para ser agente de tránsito, sino, como es lógico, recibir el curso de 6 meses y una vez que lo aprueban, pues tendrán el contrato o el nombramiento respectivo como agente. No sé, y me queda la duda también como a ti, ¿cómo van a reemplazar las 25 personas que faltan? ¿Volverlos a recontratar, Fernando? ¿Volver a hacer el mismo trámite de contratar esas 24 o 25 personas que hoy terminan el contrato? Definitivamente no entendemos, Fernando, no comprendemos qué es lo que pasa. ¿Cómo se puede haber convocado para llenar las vacantes, dicen, de 50 personas, de 50 agentes de tránsito, a más de 900 y casi 1000 personas para aspirantes a obtener no sé, pues ser agente del tránsito de la ciudad de Ambato? Las cosas se le están poniendo muy complicadas al municipio y más a los ambateños, Fernando, más a los ambateños que poco a poco vemos un tanto decepcionados la elección que hizo la mayoría en Ambato, que este tipo de inconvenientes antes no se los veía, no porque las administraciones anteriores eran magníficas como ahora se trata de hacer ver, sino que tal vez las cosas eran mucho más fáciles de hacerlo porque recién estábamos empezando a tener los agentes de tránsito, recién se estaban dando las funciones y a pesar de eso recuerda que la ciudad de Ambato fue una de las primeras en acogerse a este control municipal del tránsito, fue una de las primeras que sin tener tampoco ninguna escuela de formación aceptó inmediatamente ser o acceder a asumir el tránsito en la ciudad de Ambato y esto trajo muchas consecuencias como estas, Fernando, porque nosotros no tenemos escuela de formación de tránsito, tienen que creo que irse a Guayaquil a recibir el curso, todo eso implica gastos, todo eso implica demoras y por lo tanto pues vamos a tener una ciudad totalmente desarticulada, a pesar de que los agentes de tránsito en época de pandemia solo sirven algunas veces para ser gente odiosa, como muchos lo dicen en las redes sociales, son muy necesarios, pero definitivamente esta administración no sabe dónde está parada y no sabe el rumbo que debe tomar el municipio, no saben el rumbo que debe tomar la ciudad de Ambato. Nos quedamos pensando en aquello, ¿no? O sea, muchos dirán lo lógico sería prorrogarles el contrato a los agentes que están, pero si lo hacen, les dan estabilidad. Ese es otro tema, ¿no? Uh-huh. O sea, justamente es tal vez manipulado esto, Fernando. No les agrada el personal que está en este momento, tal vez son deficientes. Son cosas que debería haberse preguntado pues a la señora de personal, si es que estos definitivamente no están respondiendo ellos al trabajo, ya tienen una experticia, y escoger de los 25 sí creo que ha de haber pues un hito bueno, Fernando, que se merezca que se le extienda el contrato o se le extienda en este caso el nombramiento, ¿no te parece? Y hoy tenemos a más de 1000 personas
tratando de llenar estos cupos y ojalá, Fernando, no se dé la venta de puestos que después siempre estaremos de escuchar. Ahora, la preocupación es que se hablaba de 930 aspirantes que se presentaron la semana anterior, a los cuales se les ofreció 50 puestos. Justamente nosotros denunciamos ayer que realmente no habían 50 puestos, que habían 26 puestos. Entonces ahora ya se trata de justificar el por qué iban a prorrogar contratos. O sea, pero digan la verdad, expliquen qué es lo que pasa. No convoquen a 50 puestos cuando realmente solo tienen 26, porque 24 los iban a prorrogar de forma directa. Pero son algunos de estos temas que nos preocupan y que parece que no sucede nada. Sabemos la necesidad de aumentar, de duplicar los controles en Navidad y Año Nuevo para evitar que la ciudad se convierta en una feria, pero justo ahorita nos dicen que no hay gente. O sea, dejaron para último momento este tema y al final la complicación está allí. Bueno, la complicación de la ciudad, mi estimado Fernando, con respecto a los informales, al comercio informal, pues viene ya desde mucho tiempo atrás. Viene desde la administración anterior, que fue muy permisiva, que es más, negoció para poder tener una reelección, no lo logró. Y ahora y ayer, justamente, Fernando, yo tengo mi local comercial en el centro, pues, ¿no? Y ayer era, créeme, una cacería de gato y ratón ahí entre los agentes de control municipal y los informales. Créeme que era un desastre. Ya se ve lo que viene, Fernando, ya se ve lo que hoy vamos a tener en el centro de la ciudad, la informalidad tomándose la ciudad, la informalidad no siendo capaz de recapacitar, Fernando, de que existen lugares, sitios que deben ser destinados o que están ya destinados para este tipo de actividad comercial. La gente también no comprendemos, los ciudadanos, que tenemos que dar orden y dar ese ejemplo de respeto y consideración a la ciudad. No podemos permitir que la ciudad, por el hecho de decir, bueno, es que es preferible que trabajen a que roban, tengan el acceso libre a una ciudad que debe ser ordenado bajo cualquier circunstancia, Fernando. Ayer ya se dio esto, el 31 yo creo que no va a haber diferencia el día de hoy, y lo único que vamos a ver cómo Ambato se ha ido convirtiendo poco a poco en una gran plaza, en un gran mercado por la incapacidad de aquellos que están llamados a dirigir los mercados, de aquellos que están llamados a dirigir y a coordinar el comercio de la mejor manera posible, de tener visiones modernas, de tener visiones que nos permitan mejorar este servicio, Fernando. Basta de seguir pensando que la remodelación de los mercados va a ser la solución cuando no hay soluciones administrativas, no hay soluciones llamativas, no hay mejora en los servicios dentro del mercado, y eso ha perjudicado no solamente a aquellos que viven de estos servicios, sino también a aquellos que los recibimos. Este es un tema que es importante porque, mira, hay varios concejales que han dicho que se debe peatonizar, en un caso, otros concejales que dicen que hay que permitir que los dueños de los locales puedan poner sillas en la vereda también, ya mismo en la calle. Bueno, si desde allí propendemos al desorden, ¿cómo vamos a hacer? Pues porque las sillas no pueden estar ni en la vereda ni en la calle. O sea, no tenemos calles amplias, no tenemos un malecón como en Guayaquil donde se pueda ubicar. Sobre todo, si cerramos una calle, ¿con cuál calle la reemplazamos? Porque no hay forma, pues. Efectivamente, Fernando. Y cuando se hacen las famosas ferias o trasladas toda la gente, las haces de una manera totalmente desasiada, sin considerar muchos aspectos de estos, del aseo, de lo bonito, de lo estético, Fernando. O sea, es decir, no solamente puedes decir, bueno, vamos a trasladar tal feria a tal lado y lo que encontramos son covachas de plástico, algo que definitivamente es deprimente, Fernando. Las cosas tienen que ser coordinadas, las cosas tienen que tener determinados aspectos para que el servicio se vea bien, para que a ti te atraiga el hecho de asistir hacia donde tú destines un lugar donde se pueda llevar a cabo esta actividad. Recuerda, ahí está también el mercado de las Navidades, que lo hacen en el ex cuartel militar de la ciudad de Ambato, lo hacen ahí, pero la gente lo ha rebasado, la cantidad de personas que necesitan trabajar lo han rebasado, y esto provoca, Fernando, todos los días lunes que la informalidad se tome los alrededores de los mercados. ¿Esto a quién perjudica? A aquellos que lo hacen todas las semanas, a aquellos que pagan impuestos, a aquellos que de alguna manera el municipio los tiene o nos tiene ordenados, pero hoy vemos parlantes, Fernando, cuando ya se lo estaba prohibiendo justamente por el hecho de la
de la contaminación auditiva, los letreros en la mitad de la vereda, Fernando, cuando se tenía que tener un libre tránsito. Hoy no hay quien vigile esto, Fernando, pero tampoco se ha dicho que la gestión ha sido del municipio, que la gestión lo ha hecho el municipio. Tengo, como te digo, un local comercial, nunca me llevo una circular, Fernando, para poder colaborar en acciones como poner, por ejemplo, un tachito de basura, evitar que mi letrero esté en la calle, evitar la suciedad de la vereda, evitar que se ponga alguna persona a estar perifoneando, Fernando, cuando nosotros hoy hemos visto que por la pandemia también existen carros ofreciendo mascarillas. Es decir, la contaminación auditiva, visual y también de objetos en la calle definitivamente es constante, y eso es falta de cuidado del municipio, falta de liderazgo, falta de presencia de una autoridad, Fernando. Eso es lo que reclamamos los ambateños. Me quedo pensando en algunos temas. Por ejemplo, Empresa Eléctrica había decidido mejorar su frontis, inclusive poner flores, y con las flores escribir el nombre de la ciudad, el nombre de Ambato. Bueno, había tomado una serie de decisiones, pero tengo entendido que al final el municipio le dijo que no, y que el proyecto del municipio de tapar el frontis de Empresa Eléctrica va adelante. Tema complejo, Fernando, ¿no? Fernando, definitivamente a veces por donde meto la cabeza saco el cuerpo no sirve de nada, Fernando. No sirve de nada, más bien esto se da porque los proyectos no se ejecutan definitivamente con una socialización, no se conversa con los que están ahí, con los que están en los alrededores, con los que van a ser afectados, Fernando. Una fase importante de la gobernabilidad básicamente es Fernando, el que tú dialogues con aquellos que van a ser afectados, pero que también al mismo tiempo, Fernando, les des responsabilidades, les des autoridad sobre los sitios que tú vas a afectar, Fernando. Si tú vas a hacer un parque, te doy como un ejemplo sencillo, Fernando, si tú vas a hacer un parque en algún sitio, en alguna área, definitivamente quienes deben estar involucrados son aquellos que viven en esa área. ¿Por qué? Porque el área del parque posiblemente se verá bonito, pero puede albergar personas que quieran ir a libar, personas que quieran estar ahí de noche tomando, comiendo, bebiendo. Es decir, aquellas personas que van a ser afectadas, que son los de los barrios, los vecinos, deben tener alguna autoridad para poder saber que son dueños de esa área y son responsables de esa área, Fernando. Por lo tanto, las decisiones que tome el municipio también deben ir en coordinación con los afectados. ¿Para qué? Para que el proyecto funcione y para que todos nos empoderemos del área que vamos a mejorar, Fernando, y se la mantenga así. Hoy vemos un enfrentamiento casi yo llamaría ridículo entre el municipio y la empresa eléctrica de Ambato. Un municipio tosudo, un municipio necio, un municipio que no entiende que el trasladar a las personas que venden flores al frente de la empresa eléctrica de Ambato no va a mejorar la estética de la ciudad, Fernando, no lo vas a mejorar. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas que atienden en estos sitios, en las flores, por ejemplo, lo utilizan también como parte de su vivienda. Aparte de las flores, tienen sus artículos personales y muchos de ellos también tienen sus niños al interior, también lo utilizan como bodega, no solo de flores, sino de otros objetos también. Entonces, Fernando, es algo que no sirve para eso. Se está creando un lugar donde la informalidad, donde la gente va a tener que estar precautelando de que no haya gente que se orine, que no haya chumaritos que se queden a beber ahí. Es decir, todo el sitio tiene que ser renovado, pero con la gente y con la accesibilidad necesaria para crear un espacio que todos seamos o tengamos la confortabilidad necesaria, Fernando. Por cierto, no es cuestión de que te cambien la ordenanza, de que frente a tu casa o sea, si tú tienes salida hacia una calle o tu puerta de entrada a una calle, no te pueden bloquear, pues. Tengo entendido que la empresa tiene la posibilidad de recurrir a autoridades de ley con la finalidad de evitar esto, ¿no? Y de lo que conozco está dispuesta la empresa a acudir a jueces, ¿no? Pero, Fernando, ¿te imaginas tú un conflicto, no sé cuáles, de los de intereses, por ejemplo, de la empresa eléctrica y de la ciudad? ¿Te imaginas tú a qué podemos llegar, Fernando, por algo que podría mejorarse con el diálogo, con la cordialidad? Esto, de alguna manera, el que salga ganador de este tipo de conversaciones con extraños, con instituciones ajenas que van a dar un veredicto, Fernando, va a traer el hecho de recibir cualquier cosa en total desacuerdo, ¿no es cierto? Si es que el municipio pierde, dirá, bueno, encárguense ustedes de ver dónde le ponen a las señoras que venden las flores, y si pierde la empresa eléctrica, dirá, bueno,
¿qué puedo hacer si un edificio que ganó una bienal, que el arquitecto ganó una bienal, que es un edificio que ganó el ornato de la ciudad? Es decir, siempre va a caber ese espacio de rencor ahí, Fernando, y esto no lo podemos seguir permitiendo en la ciudad de Ambato. Todos somos los dueños de la ciudad, pero al mismo tiempo tenemos el derecho a opinar qué cambios pueden hacerse en la misma. Son un proyecto que no ha sido aprobado, Fernando, no hay ningún plan 2030, 2050. Fue una propuesta del señor alcalde actual, del candidato en ese entonces, y que ahora lo ha hecho realidad. No sé con qué afán, no sé con qué objetivo. La prostitución va a continuar, el ratericidio ahí, el ladronzuelo va a seguir en esos sectores, Fernando. No vas a poder pasar tranquilamente por el Parque 12 de Noviembre. Los residenciales van a seguir ahí. Esto evita que por ahí exista turismo, por lo tanto, pues debió empezarse por ahí primero, Fernando, para lograr hacer realmente proyecto que beneficie a la ciudad y no ponerle un nombre tan rimbombante como algo que es del bicentenario, el proyecto bicentenario, ¿no? Porque proyecto va a terminar bicentenario, en la nada. perdóname, proyecto bicentenario, el transporte aéreo de Guayaquil, la aerovía. Esa es otra cosa, déjense de cosas. Efectivamente, Fernando, vámonos a los hechos reales, ¿no? Para arreglar, ¿cuánto es, Fernando? Creo que son 700 metros lineales, creo que son los que van a arreglar, si no me equivoco. A desarreglar, perdóname, porque ahí tiene que entrar Contraloría. O sea, no se puede derruir lo que está hecho, en este caso, esos sitios donde se encuentran ya el mercado de flores, no se puede derruir simplemente porque quiero, porque está en buen estado. Esa obra fue hecha con dineros de los ambateños, para construir de nuevo lo mismo una cuadra más abajo. O sea, no tiene sentido, no tiene lógica. No se explica además cuánto mismo es el proyecto, porque supuestamente el proyecto empieza en el Parque 12 de Noviembre y termina en lo que denominábamos la Laguna de Ingaurco. Sí, también, Fernando, supuestamente, en vez de crecer la calle, achicando la 12 de noviembre. Fernando, parece que no entendemos o no comprendemos como autoridades, que muchos dicen que tiene que haber privilegio al ciudadano, a la persona de a pie, ¿no es cierto? Pero definitivamente, ¿qué espacio tienen los vehículos, la carga vehicular que tiene la ciudad de Ambato, Fernando? No podemos, por ejemplo, en este momento hacer lo que está sucediendo, que por una pandemia nos hayan obligado a utilizar el transporte público, Fernando, cuando está lleno, todos los buses van absolutamente llenos de personas paradas, sentadas, Fernando. ¿Cómo podemos evitar una contaminación ahí, Fernando? Si nosotros como municipio no somos capaces de controlar esa área, ¿no es cierto? Pero mira, proponer ciclismo en Ambato, o sea, discúlpame, pero parece que es una burla, ¿no? O sea, tú irías a tu local en bicicleta y regresarías a tu casa en bicicleta. De bajada, hermano. De bajada, sí. Sí, pero ya después me toca subir la Yaguira, me toca pasar todo lo que es hasta llegar a Huachi, Fernando, desde lo que es el San Antonio a Huachi. ¿Quién se anima a hacer eso, Fernando? Solo aquellos que están preparados. Pues, nadie va a subir en bicicleta, pues, por favor, dejémonos de ser... O sea, no da, la configuración de la ciudad no da, pues, para utilizar bicicleta, para ir al trabajo en bicicleta. Fernando, yo lo había dicho, y qué pena decirlo, yo lo había dicho en campaña, Fernando, cuando fui candidato a la alcaldía de la ciudad de Ambato, que yo lo que haría, y sigo pensando en eso, Fernando, es que ya en la 12 de noviembre y en las demás avenidas tenemos que ya tener buses eléctricos, Fernando. Ya no podemos seguir contaminando la ciudad, Fernando. Y esto tiene que asumir el municipio. El transporte municipal ya tiene que aparecer, Fernando. Y los demás líneas de buses convertirse en alimentadores de esta vía que va de lo que es el paso, Fernando, del centro de la ciudad hasta lo que es Ingaurco, Fernando. O sea, no podemos ya seguir metiendo más buses al centro de la ciudad. Los ciudadanos tenemos que entender que ya tenemos que caminar 2-3 cuadras para ingresar al centro de la ciudad. Y además 2-3 cuadras, Fernando, no es gran cosa caminarlo al día. Muchos dirán, es que vamos cargados, es que vamos a hacer las compras. Fernando, pagar $1.50 por un taxi es extremadamente barato en un país, cuando en Estados Unidos, cuando en Europa por un taxi se paga hasta $25 por carrera corta, Fernando. Entonces las cosas tenemos que visualizarlas de mejor manera.
Tenemos que comenzar a pensar en una ciudad en grande y no en decir que todo tiene que ser gratis y al alcance de la mano, Fernando. Una ciudad tiene que crecer en este sentido, tratar de convertirse en una metrópoli en la cual todos podamos vivir, el comercio se pueda desarrollar, es decir, sea una ciudad comercial habitable, que sí lo podemos hacer, Fernando. Vamos a temas nacionales. Jacobo Bucaram fue sobreseído ayer por tráfico de bienes patrimoniales. La pregunta es, ¿saldrá de la cárcel? Esta es información que la recibí ayer en horas de la noche. Como siempre, con toda la viveza criolla, sacan esta información cuando ya llegamos al 24 de diciembre con la finalidad de que la gente no pueda reaccionar, se podría decir, ¿no? Es una lástima, Fernando, como siempre, el tener alguna especie de poder en este país parece que es lo que la justicia no puede tumbar, Fernando. El señor involucrado en la venta ilegal de muchos insumos se lo vio relacionado con la compra y venta de insumos en algunos hospitales del IES. Hay evidencias y es ridículo, Fernando. Está pasando en el hotel cárcel número 4, haciendo sus fiestas, llevando una mesa de billar, jugando cartas. Definitivamente sí, esa no ha cambiado su vida, esa ha sido su vida, esa es la vida de los señores Bucaram. Tú sabes perfectamente que para el vicio, para el juego son primeros. El padre era así, pasaba en Panamá y había fotos en ese entonces jugando en los casinos en Panamá. Y hoy pues la burla continúa, Fernando, la burla continúa y a veces se molesta uno y dice la politiquería anterior. No, esto es la politiquería de hoy día, Fernando, con la que se está negociando todo en este momento. El político incapaz, sinvergüenza y ratero es aquel que ahora ocupa los grandes espacios de poder, ¿no? Es asambleísta, es ministro, es vicepresidente, es presidente, y eso es una desgracia. El país poco a poco tendrá que despertar y ojalá no lo haga de forma brusca como para tratar de pedir pues o eliminar algún presidente en algún momento. Regresamos con más en un instante. Ya volvemos, es Colosal 1040. Vamos a continuar inmediatamente. Está con nosotros el señor ingeniero Livio Cornejo y seguimos con este tema. Bucaram, hijo mayor del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, Jacobo Bucaram, no va a enfrentar el proceso penal por delito de tráfico de bienes patrimoniales. Así consta en una sentencia judicial tras la audiencia que se realizó el día miércoles 23 de diciembre. La Fiscalía emitió un dictamen abstentivo, es decir,
se abstuvo la fiscalía de acusarlo en este caso. Y el juez acogió esa decisión. La información la dio Cristian Onofa, abogado de Jacobo en el proceso penal por delincuencia organizada. Lo hizo tras confirmar el contenido de la sentencia con el hermano del detenido, Condalo Bucarán. Onofa también informó que dentro del caso por delincuencia organizada se realizó una audiencia el miércoles. En esa diligencia los jueces no acogieron el pedido de la defensa que solicitaba la revocatoria de la prisión preventiva. Entonces, Jacobo Bucarán probablemente salga ya, probablemente obtenga la libertad. Hay que recordar que sigue investigándosele por delincuencia organizada, pero por este caso ya está libre, pues, o sea, esto es lo que está pasando. Una fiscalía que no funciona. Pueden alabar mucho a Diana Salazar Méndez, pero creo que solo es ella. El resto de la fiscalía sigue entregada al correísmo y ese es un problema, ¿no? No, definitivamente, Fernando, y esto trae como consecuencia de que el ciudadano no cree en la justicia, no cree en el gobierno, no cree en ninguna de las entes de justicia, ¿no es cierto?, en la policía, en la fiscalía. ¿Cómo es posible, Fernando, que tú cuando hayas detenido a alguien lo hayas detenido bajo una circunstancia, ¿no es cierto? Es porque encontraste evidencias, es porque estás seguro de que esa persona cometió un delito, y lo único que haces es en el juzgado es poner los antecedentes, poner los delitos, pero ya no puedes abstenerte, Fernando. Es decir, ¿cómo? Recuperaste la conciencia de repente y dijiste, no me equivoqué, el señor no tenía ollas, no tenía nada de lo que corresponde a lo que es patrimonio cultural del país. Yo me equivoqué, señor juez. O sea, ¿cómo es que me abstengo, Fernando? O sea, ¿cómo es que yo te acuso? Por un momento te he metido preso posiblemente por esta causa y de repente digo, no, sabe que yo me equivoqué. ¿Es posible eso, Fernando? O sea, estamos dentro de la ley. ¿Dónde está la judicatura? ¿Dónde está aquel ente llamado a corregir el accionar de jueces y fiscales, Fernando? O sea, si no podemos actuar de la manera, nosotros los ecuatorianos seguimos viendo que la justicia está en manos de aquel que debe favores o aquel que recibe favores o recibe dinero, Fernando. Y ahí es donde el país, donde el ciudadano nos vemos desamparados, Fernando. O sea, ¿qué más te puedo decir? ¿Qué más podemos decir los ecuatorianos ante estos delincuentes? Porque eso es lo que son, delincuentes que en su determinado momento tienen influencia política en el país. Delincuentes organizados. Mira, lo que acabas de mencionar tú es gravísimo. ¿Qué pasa si el fiscal dijo yo me equivoqué? Mañana Bucarán no solo que no va a pagar con cárcel todos sus delitos, sino que va a tener la posibilidad de demandarle al Estado por haber sido retenido por equivocación. Esto entre comillas. Si es que dijo la fiscalía yo me equivoqué. No tiene lógica, no es normal que simplemente se cambie una decisión. Estaba encausado por un motivo que encontraron. ¿Cuál era el verdadero culpable entonces? O sea, no puede ser que simplemente se diga no pasa nada, pues. Sí, o sea, es sumamente raro, ¿no? Fíjate que a ti te acusan y de repente el fiscal se abstiene. ¿Por qué se abstiene, Fernando? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué no se hacen públicos este tipo de juicios, Fernando? ¿Por qué no se pide que la prensa ingrese, Fernando, a grabar, a revisar? Porque el momento que nosotros grabemos, revisamos, tengamos la posibilidad del ciudadano común corriente de grabar, vas a ver las acciones de estos sinvergüenzas, pues, Fernando. Vas a ver lo que está atrás de todo esto, Fernando. O sea, las leyes prodelincuenciales no permiten. No permiten. Definitivamente no hay forma. O sea, si tú entras con cámaras, no puedes ponerles a funcionar. No puedes poner a funcionar una grabadora. Entonces, en el mejor de los casos, el juez te autoriza que hagas una toma, nada más una toma de paso. O sea, que hagas la toma del abogado defensor, del abogado acusador y del propio juez. Punto. Nada más. No puedes hacer más. Y entonces, ¿cómo informamos a la colectividad adecuadamente? Leyes prodelincuenciales. No, pues ya está dada la información, pues, ¿verdad? Está sobreseído el señor Bucarán. O sea, eso es lo que te digo. O sea, mientras nosotros no tengamos esa posibilidad como ciudadanos de tener libre acceso a cómo se lleva a cabo la justicia en este país, vamos a tener que ver cómo actúan determinados jueces y determinados fiscales, Fernando. No culpemos tanto al juez, sino al fiscal. O sea, ¿tú qué puedes hacer como juez? Si el momento que viene el fiscal dice, bueno, fiscalía presenta los casos, dice, me abstengo, señor juez. Pero la respuesta y la pregunta sería, oiga, ¿y por qué? Pues, ¿no te parece? El juez debió haber convocado inmediatamente al fiscal, al superior del fiscal, para preguntarle si está de acuerdo con esta abstención. Eso es lo que determina la ley, pues.
¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con Diana Salazar? O sea, Diana Salazar captura a la gente y por eso es que los políticos se ríen, pues Fernando, pues, seguramente, porque saben el final, porque es raro, ¿no? Como los abogados dicen, no, saben que aquí no está bien las cosas claras, se hizo ilegalmente esto, y comienzan a embobar al público, comienzan a bombardear a todo lo que es prensa, a todos aquellos pagados que comienzan a transmitir la información de estos abogados, ¿sí? Mira, Teleamazonas tiene en cambio un juicio por haber transmitido en vivo y en directo el momento en que la fiscalía ingresó a la casa de Bucaram, ¿te acuerdas? Ahora Carlos Sacoto está con un juicio para determinar, y la fiscalía está determinando cómo es que entró. Y uno termina diciendo, oiga, la información es correcta o es ilegal. O sea, no termino de entender qué le pasa a la fiscalía, porque los delincuentes sobreseído y el que informa va a ser el único que termine detenido. Sí, o sea, eso es lo que no me explico, Fernando. O sea, ¿cómo queremos mejorar un país donde la verdad, donde la situación que se está dando, pues no la conocemos todos, Fernando? O sea, ¿cuál es el delito de haber filmado, Fernando? El de haber dicho que este señor era un delincuente, de que se le mostró la cara a Bucaram. ¿Quién no lo conoce a Bucaram, Fernando? Sí, o sea, ¿bajo qué circunstancias, Fernando? O sea, cuando allanan un bien, cuando entran a detener a cualquier ciudadano, ay, no pasa nada, pero cuando les tocan aquí a las vacas sagradas políticas, a los delincuentes políticos, porque eso es lo que son, políticos o delincuentes políticos, ay, sí, pues la justicia tiene que velar por sus derechos humanos, un juicio justo, que no se les filme, que no me parece nada racional estos términos, Fernando, que estamos hablando. Y lo único que estamos viendo es que la política, que los sinvergüenzas que están en la fiscalía definitivamente les tiembla todo, Fernando, que no podemos ver justicia en este país, no podemos hacerla y no podemos esperar de que haya justicia con aquellos que se han robado el patrimonio de todo un país. Acuérdate del video del taxista, ¿no? Del taxista al que asesinaron. ¿Sí? Circuló el video del EQ, circuló lo que se vio, lo que le mataron, ¿no? Así es, justamente. Y ahí no hubo problema, ¿no? Después circuló el video de lo que le mataron en la cárcel al tipo. O sea, y ahí no se detuvo a nadie, ni se acusó a nadie, ¿no? Pero aquí, como había un periodista, entonces hay que acusar al periodista. Bueno, y ya ese periodista fue amenazado por Bucaram públicamente, recuerda, ¿no? Hasta la periodista que investigaba, Diana Monroy, también, o sea, no solo Carlos Sacoto. ¿Puede ser posible que un delincuente amenace de forma pública a través del Twitter y nadie diga nada y la fiscalía no actúe? Sí, efectivamente, Fernando. De repente aquí vendrá a ti o a mí a amenazarnos a alguien y ya, pues así de simple, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos el poder político, no tenemos aquello que tal vez la relación que tienen los sinvergüenzas de haber nombrado fiscales, de haber nombrado jueces a dedo, ¿no? De haber puesto a sus panas a dedo, porque fíjate, pidieron el traslado de Bucaram, pues, y estaban en eso, ¿no? Fíjate qué beneficioso sería irse a él a la cárcel de Guayaquil, cuando muchos delincuentes no quieren estar en la cárcel de Guayaquil. Ellos querían que la lleven allá al hijo. ¿Qué beneficios tendrían allá, Fernando? Imagínate. ¿Tú como detenido querrías que te lleven a la de Guayaquil? Yo no, pues porque me parece mucho más peligrosa. ¿Sí o no? ¿Y ellos qué pedían? Que le trasladen a Guayaquil. ¿Por qué, Fernando? Porque ellos manejan todo, pues. ¿No es cierto? O sea, debió haber... Recuerda la muerte del israelí, no fue casualidad. Y también esa muerte estuvieron relacionados, pero tampoco se les acusa, Fernando. Hay una relación directa, hay un video directo, porque el israelí le dice, dame tu palabra de que no me vas a mandar a matar. Y le mandaron a matar, pues. O sea, murió después de aquello. Sí, pues, o sea, hay sospechas, solo es cuestión, ¿no?, de sumar 1 más 1, nada más. Ya, y de lo más sencillo, de lo que es algo tan sencillo, un delito, llamémosle, de lo mínimo que han hecho, ¿sí? Como, o sea, que vendieron insumos, lo vendieron. ¿De dónde sacaron esos insumos? No lo sabemos. Negociaron en efectivo $340,000 cuando la ley te dice que ya ha pasado un valor, un determinado valor, ya no lo puedes hacer en dinero en efectivo, Fernando. A mí no me pueden pagar una máquina de $30,000 en efectivo, Fernando, la ley no me lo permite.
¿Y por qué ellos sí tienen en su poder 400.000, 300.000 dólares? Y van y dicen, es un negocio personal. Fernando, ¿dónde está el RUF? ¿Sí? ¿Qué negocio tiene el señor? ¿Dónde está usted registrado, señor? Eso no es un delito haber comercializado, comprado y vendido productos que no ingresaron legalmente o que no tienen la facturación debida, Fernando. ¿No entraron aquí en la aduana a quitarles las cosas a la gente de las boutiques? Así es. ¿O no viste eso? Claro que vi. Limpiaron las boutiques, ¿sí o no? Sí, señor. Con Bucaram no pasa nada, con los Bucaram no pasa nada, con los políticos Recuerda no que hay una declaración, de Jacobo en el programa de Luis Eduardo Vivanco, el que le dice a Vivanco precisamente de que ese es su negocio, o sea, vender de forma informal, de manera informal, que él, por eso Vivanco le dice, o sea, tú no das factura, y él reconoce que no da factura, pues, y este programa es uno de los más vistos, pues entonces, ¿y qué sucede? No terminan de entender qué es lo que está pasando, o sea, hay una admisión de un procedimiento irregular y no pasa nada. Aquí vivimos en un país en donde solo el GIL paga impuestos, los otros no, pues, ¿qué van a pagar impuestos los políticos y politiqueros? De ninguna manera, pues. Claro, pues Fernando, pero lo que sucede es que la ley no se aplica, Fernando. Cuando tú ofreces un servicio, necesitas estar registrado para poder ofrecer ese servicio, ¿no es cierto? Obvio. Y si cobras por ese servicio, tú tienes que generar un documento en el cual a ti te están pagando por ese servicio y al que recibe el servicio, pues que ha cancelado el valor de ese servicio. Pero ¿qué pasa aquí, Fernando, con el famoso Facebook, con los emprendedores de Facebook, Fernando? ¿Quién los controla? Nadie, ¿no es cierto? No. Y por lo tanto es admisible también lo que hizo Bucaram. O sea, estamos permitiendo que haya ingresado mercadería, ¿no es cierto? Por ejemplo, Livio Cornejo compró 10.000 unidades de un objeto, ¿sí? ¿Cómo Livio Cornejo dijo, a ver, que venga el expediente y diga, a ver, señor Cornejo, ¿usted de dónde están esos 10.000 objetos? Usted no me ha generado facturas de lo que importó. ¿Por qué no se hace esta investigación, Fernando? A todos, no solamente a uno, no solamente a... Es que es el tema de políticos. A los políticos no se les puede tocar. Y hablando de políticos, mira, tengo una comunicación del viceministro de Producción e Industrias, Jackson Torres. El ingeniero Jackson Torres envía una comunicación al gerente general subrogante de Petroecuador, Javier, no le alcanzo a leer bien el apellido, y de la refinería del Pacífico, Eloy Alfaro, porque hasta ahí hay un liquidador y todo lo demás, en el que les pide se dé facilidades para la determinación de las condiciones aptas para el desarrollo de un polo agroindustrial en la provincia de Manabí, en el sector denominado El Aromo. ¿Ya? Hasta ahí lo entendemos, ¿no es cierto? O sea, el gobierno nacional dice, bueno, pues esto no me sirve para nada, entonces tengo que buscarle una solución, ¿no es cierto? A esta refinería del Aromo, que no existe. ¿Y sabes qué dice el señor Rafael Correa? Siguen los intentos por robarle la refinería del Pacífico a Manabí. Ojalá Manabí, más allá de las banderas partidistas, se una para defender este gran proyecto vital para todos los ecuatorianos. Todo el dinero que están utilizando para boicotear la refinería debería ser glosado. Oye, ¿cuál refinería? Solo aplanó un terreno y eso nos costó 1.500 millones. Ahora ese terreno es pista de aterrizaje de los narcos. Ya es hora de que se empiece un juicio por uno de los robos más escandalosos que hizo Correa, pues. O sea, todavía no tiene ni vergüenza Rafael Correa. Tuitea, siguen los intentos de robarle la refinería del Pacífico a Manabí. Ojalá Manabí, más allá de banderas partidistas, se una para defender el proyecto vital para todos los ecuatorianos. ¿Qué proyecto si la refinería no hay? Fernando, definitivamente no sé qué les pasa a estos politiqueros, a estos sinvergüenzas, a estos delincuentes, Fernando, y discúlpame que lo diga así a la ciudadanía, pero definitivamente que Correa venga a dar muestras de que es un tipo inocente, de que es un tipo apto para manejar el país, que manejó bien. 1.500 dólares, 1.500 millones de dólares nos costó aplanar ese terreno, Fernando. 1.500 millones y la gente no lo cree, Fernando, cree que exageramos al decir eso. Pero ¿qué tiene, Fernando? Determinadas construcciones y lo demás es todo un terreno plano, Fernando.
¿Dónde está el convenio que se iba a hacer con el país de Venezuela? No con Chávez, con el país de Venezuela, para instalar la refinería del Pacífico, Fernando, que nos iban a dar petróleo, que íbamos que Venezuela iba a refinar petróleo, pues dijeron en el Ecuador, pues Fernando. ¿Cuántos barriles de petróleo está en este momento refinando pues Venezuela? Menos que Ecuador, Fernando, teniendo y siendo una potencia mundial en petróleo, Fernando. Y que ahora venga y critique el accionar, tal vez, de darle uso a un terreno que nos costó tantos millones de dólares, que fue, Fernando, todo un proceso de campaña electoral que se dijo que nos iban a dar pues la primera industria petroquímica en el país, Fernando. ¿Dónde está la razón? ¿Dónde está el hecho mismo de que los ecuatorianos hayamos aprendido de nuestros errores, a seguir eligiendo no con la cabeza, sino con el corazón, Fernando, con el odio de por medio o con el sentimiento de amor de por medio, Fernando? No hemos elegido mandatarios. Ahí está el que eligieron, pues no era correísta, no era Correa el que nos recomendó pues al actual presidente de la República, y ahora nos está recomendando a un individuo que nos habla de minería de reversa, inversa, que de 35 celulares vamos a sacar ni sé cuánto, según el gramos de oro, Fernando. Ridículo. Que va a regalar $1,000 a cada familia, a 1,000 personas, $1,000. A 1,000,000 de personas. 1,000,000 de personas. ¿Dónde va a sacar pues los $1,000 millones este señor Fernando? Si para que nos presten $2,000 millones hemos tenido que aprobar a patadas una ley de anticorrupción que no lo querían aprobar los asambleístas, pues Fernando. ¿No te parece que así va a activar la economía? ¿Qué economía, Fernando? ¿Cuánto regalamos en bonos todos los meses, Fernando? ¿Cuánto regalamos en bonos? Eso es lo que no termina de entender la gente, adelante, ¿no? Efectivamente, caso que los bonos de $50, $60, multiplícale por los cientos de miles de personas que están recibiéndolo, Fernando. Y quieren regalar más. No tiene lógica, no es correcto, o sea, nos quedamos pensando en todos estos temas que configuran simplemente una forma de despilfarrar el dinero del pueblo ecuatoriano, porque al final es el dinero del pueblo ecuatoriano el que se termina regalando, y eso es lo que no terminamos de entender. Por favor, no olvidemos nunca, esto decía la dama de hierro, Margaret Thatcher, o sea, no olvidemos nunca, esta es una verdad fundamental, el Estado no tiene más dinero que el dinero que las personas ganan por sí mismas y para sí mismas. Si el Estado quiere gastar más dinero, solo puede hacerlo endeudando tus ahorros o aumentando tus impuestos. No es correcto pensar que alguien lo pagará. Ese alguien eres tú. No hay dinero público, solo hay dinero de los contribuyentes, decía Margaret Thatcher, para explicar. Porque no pueden pues venir aquí del humo a crear dinero. No hay soporte. Igual al final del ejercicio fiscal alguien tiene que pagar la factura, y siempre será vía impuestos o tomándose los ahorros de la gente, robándose los ahorros de la gente a través de la inflación. O sea, esto es clarísimo, ¿no? Fernando, es más claro que el agua. Yo no entiendo el por qué. Bueno, a ver, si queremos mejorar nuestro poder adquisitivo, ¿no es cierto? Si queremos que la gente tenga mayor poder adquisitivo, ¿por qué solo pensar, Fernando, en subir los sueldos? ¿Por qué no pensar en reducir los impuestos, Fernando? ¿Qué te parece a ti? Si a ti te dicen, bueno, sabes que el salario mínimo vital va a quedarse en $400, pero te voy a bajar un punto del IVA, Fernando. Te voy a bajar un punto del impuesto a la renta. ¿Qué dirá la mayoría de gente? Dirán, no, pues eso le conviene a los ricos porque yo no pago impuesto a la renta. Ay, ¿por qué no pagas impuesto a la renta? Porque el gobierno tomó la sabia decisión, entre comillas, de decir, no, a ver, los que ganan de aquí para acá no pagan, y de los de aquí para acá sí pagan. Fernando, este es un país de todos tenemos el mismo buen o mal servicio del Estado, ¿sí o no? Así es. Todos tenemos derecho a tener una educación gratuita. Algunos la tienen, otros hemos tenido que pagar por educar a nuestros hijos, ¿no es cierto? Nunca vas a tener equidad, no va a haber la igualdad que tanto pregona el socialismo, Fernando. Eso nunca va a existir, porque siempre habrá alguien que tiene mayores ambiciones que ti, ¿no es cierto? Esa persona que tiene mayores ambiciones, esa persona no va a dormir, va a trabajar no solamente las 8, va a trabajar las 20, las 24 horas, ¿sí o no? Así es. Y va a tener derecho a progresar, Fernando. La igualdad no va a existir porque el ser humano no somos iguales, Fernando. Como dice la gente, ni los dedos de la mano son iguales, Fernando. Por lo tanto, lo único que puedes hacer
para igualar de alguna manera, es un trato equitativo en los servicios que estás brindando, Fernando. Si todos tenemos derecho, todos queremos disfrutar de buenos servicios, a pagar todos los impuestos. No es que no, a ver señor, usted como servidor público y no gana mucho como el señor que tiene la empresa, usted no va a pagar. Pero eso sí, usted tiene derecho a tener un ahorro en el cual también el gobierno va a ahorrar para que usted pueda jubilarse. Esos beneficios tiene la empresa privada, Fernando, o los que somos privados, los que no tenemos acceso a ser servidores públicos, ¿tenemos ese derecho? No, a ti te pasan la factura nada más. Cambiemos de tema. El juez del Tribunal Contencioso Electoral, Ángel Torres, fijó para el próximo martes a las 7 de la mañana la audiencia en contra de los 4 miembros del Consejo Nacional Electoral. Hay que recordar que esta audiencia estaba prevista para este sábado, pero como le presentaron una recusación contra el juez, tuvo que trabajarse en eso. La causa fue por sorteo remitida a Torres. Y, sin embargo, fue recusado, pero el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral dijo que no había argumentos para recusarlo. Por lo tanto, la audiencia es el próximo martes y esa audiencia va a tratar el tema pedido por Justicia Social, que exige que los 4 consejeros sean sancionados con la destitución de sus cargos y que se les imponga una multa equivalente a 70 salarios básicos y la pérdida de los derechos políticos por 4 años. O sea, el tema no es fácil, ¿no? O sea, Ángel Torres precisamente es el juez que ya se había pronunciado sobre este tema y va a ser el que conozca esta causa, y yo la veo difícil para los miembros del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué opinas tú? Fernando, a ver, es un tema tan complicado, Fernando, que realmente quien se lo ha ganado es el mismo Álvaro Noboa y su gente, por una ambición muy personal, Fernando. Definitivamente están metiendo en un grave problema al país. A ver. El Consejo Nacional Electoral... A ver, vamos por partes. Más allá de Noboa, si participa o no participa, ¿puede ser posible que un Consejo Electoral no permita la participación de un ciudadano? Mira, a ver, Fernando, cuando se dijo justicia social, el propio Consejo Nacional Electoral dijo, bueno, no hay ningún problema. Les dio 15 días para que se presenten. Cuando se enteraron que era Álvaro Noboa, ahí dijeron, no, está comprando el partido político. O sea, no puede actuarse de esta manera. Lo que tú acabas de decir, lo han dicho varios periodistas del país. Y eso no es cierto, no es problema de Noboa. El problema es que no quieren dejar que participe Noboa, más allá de que Noboa gane, pierda, empate. Ese es otro problema. Pero como ciudadano ecuatoriano tiene el derecho a participar. Y hay muchos periodistas nacionales que están engañando a la gente con lo que tú mencionabas, con lo que tú decías. Es que el problema es la ambición de Noboa. Cualquier persona tiene derecho a participar, hombre. O sea, y si es que le quieren evitar que participe, ya le borraron el partido de él. Ahora, ¿cuál es qué es lo que están sacando para no permitir que participe Noboa? Justamente a eso me iba, Fernando, que si hay errores de acá del partido de Noboa, ¿no es cierto? Que los hay, Sí, los errores que se han cometido en el Consejo Nacional Electoral ya vienen de atrás, Fernando, desde muy atrás, Fernando, desde que se iniciaron en la convocatoria de elecciones de todos los movimientos y partidos políticos, Fernando. Cuando hay tales aperturas, o sea, tan mal diseñadas es las leyes del Consejo Nacional Electoral o para elegir candidatos, que por ejemplo a ti primero te obligan, casi a las rastras, Fernando, y te digo por estar en el proceso, nos obligaron al movimiento nuestro a que teníamos que hacer las primarias. ¿Quiénes inventaron las primarias, Fernando? Los correístas, ¿no es cierto? Así es. ¿Para qué? Para que diga, es que ya no puede ser el caudillo porque el caudillo pone a sus panas o él mismo se pone de candidato, ¿no es cierto? Ellos inventaron supuestamente la democratización, sí. Entonces vos tenías que nombrar a lo que sea o a quien sea, poner los 8 nombres en este caso, Fernando, más los que quieras tú poner, ¿no es cierto? En el caso de la ciudad te estoy hablando, sí. 8 candidatos, 4 principales, 4 suplentes. No contentos con eso, mitad hombres, mitad mujeres. No contentos con eso, Fernando, 25% de jóvenes. Entonces fíjate cómo van complicando las cosas en los movimientos y partidos políticos, que una vez que los nombran, ¿no es cierto? Si no se inscriben, tienen derecho a renunciar. ¿Cómo tienen derecho a renunciar, Fernando? Pero si tú estuviste en una asamblea y aceptaste, ¿cómo te van a permitir renunciar? Si tú renuncias, ¿quién debería asumir? El suplente. Y el suplente ser nombrado, ¿no es cierto? Ya el suplente principalizarse
y poner otros. ¿No sería lo lógico eso, Fernando? Eso sería lo lógico. Pero No, pero dicen, no, saben que no. Entonces, dime tú, ¿a quién nombraron Justicia Social como candidato a la presidencia? Fabricio Al Correa. hermano de Correa. Fabricio Correa, sí, señor. ¿Renunció? Sí, ¿Renunció, sí o no? ¿Y a quién pusieron de suplente? no existía suplente, creo. Por lo menos no inscribieron jamás un suplente. ¿Qué fue Ya, lo que pasó? entonces, ¿Qué dice ¿en qué nuestra momento? ley electoral? En caso de fuerza mayor, porque solo dice en caso de fuerza mayor, se retire un candidato, puede ser reemplazado por otro que el partido elija sin necesidad de primarias. Eso dice Ya. la ley. Ya, entonces, Fernando, ¿de qué sirve haber hecho todo el proceso anterior? De nada. Si por último va a terminar en manos del dueño o el caudillo del partido, sabrá si lo vende, si lo compra, si lo alquila, ¿sí o no? Sí, y es probable que sea eso. Es probable que sea eso. Y en eso hay que decirlo con todas las letras. O sea, Álvaro Noboa al final vio que tenía posibilidades de participar. Le borraron a su partido. De pronto el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral abren esta posibilidad. Reviven un partido político. Y aparentemente llega Noboa y compra el partido político o lo alquila. Lo mismo que ha hecho el correísmo con la lista del lista 1, la del señor. Así es. Ay, nadie pues se rasgó las vestiduras, nadie dijo media palabra. En el caso de Noboa, cuando Noboa aparece que él va a participar por justicia social, no, pues ahí sale el consejero Verdesoto, dice, aparentemente están alquilando o comprando un partido político y esto no lo podemos permitir. Si lo han permitido todo el tiempo, se han permitido que gente indeseable sea dueña de partidos políticos. Los dos hermanos de Moreno, el señor Mendoza, el prófugo de Avanza y otros más. O sea, ¿cómo puede ser posible que vengan con este cuento a esta altura? Efectivamente, Fernando. Entonces, más me voy a lo de fondo, Fernando. O sea, estamos peleando o estamos viendo cómo ellos mismos se han enredado en sus leyes, ¿no es cierto? Se enredan en sus leyes, Fernando, porque así es la política, así la crearon, así lo hicieron los correístas, Fernando, así lo hicieron, y lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Bolivia, lo que pasa en España muchas veces, porque los que vinieron son españoles a hacernos la Constitución, es decir, nos conquistaron hace 500 años y lo vuelven a hacer ahora nuevamente, Fernando. Tanto es así que ahora estamos educando a nuestros hijos allá y vienen con esas ideas socialistas y dicen, ya no somos conquistados, seguimos siendo conquistados, Fernando, somos incapaces de haber generado una constitución propia, una constitución que se adapte y que sea nuestra forma de nuestra vida y de pensar de como ecuatorianos, Fernando. Y es lo que tenemos en este momento. Una pelea, una discordia que ¿quién lo va a resolver? Políticamente, Fernando, no se va a resolver judicialmente, no se va a resolver por las leyes, porque echa la ley, echa la trampa y créeme en nuestro país. Y te cuento algo más. Te cuento algo más. Luis Verdesoto acaba de convocar a sus compañeros del CNE y al TCE a una reunión para evitar cualquier ruptura institucional. Oiga, está prohibido por la ley que el juez se reúna con las personas a las que va a juzgar. Efectivamente, Fernando. Es como o sea, aquí violan la ley. Nos llama fiscal y al acusado, pues, Fernando. Para conversar con el juez y llegar a un acuerdo, ¿no? Claro. Pues, eso es previo. O eso en otra instancia, no frente a un juez. Lógico. Efectivamente. O sea, ¿y dónde están los veedores de la justicia, Fernando? ¿Quién es el encargado de velar que aquí se cumpla la ley, Fernando? Dime tú, ¿qué organismo es el encargado de decir, a ver, un ratito, señores, ustedes están actuando mal? ¿Quiénes son los veedores ciudadanos, Fernando? Ahí tenemos a un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que no funciona. ¿Qué deberían actuar, Fernando? Si bien que Atamaín está actuando mal desde hace rato, Fernando, que está actuando de una manera sesgada, Fernando, ¿qué debieron hacer? Actuar a tiempo. Ellos tienen la posibilidad de haberlo sacado del puesto y ponerlo a los suplentes, ¿o no, Fernando? Pero claro, hace rato. Sí, Fernando. ¿Y dónde están que han cambiado? ¿Dónde está la señorita que ahora es presidenta del Consejo Sofía de Almeida. Participación Ciudadana? Sofía Almeida. ¿Dónde está Sofía Almeida? ¿Dónde está? Tranquila. No pasa nada, ¿no es cierto? Ni va a pasar. No pasa nada, ¿no es cierto? Entonces, Fernando, ahí están las leyes y eso es lo que no entiende la gente que apoya a Correa, que lo único que han hecho es hacer leyes pro-delincuenciales y en favor de los delincuentes. ¿Para qué? Para autoprotegerse, Fernando. ¿Cómo es posible que hasta ahora sigan pagando el salario de aquellos que se fueron, primero estuvieron en la Embajada de México y ahora están en México? ¿De qué están viviendo allá, Fernando?
que son docentes, como todos los vagos de aquí van a ser docentes. No entiendo qué universidad los puede coger, ¿no es cierto? No, si aquí ninguna. no eran docentes ni vagos, allá de repente aparecen como docentes. No, y ¿sí? no están de docentes en ninguna universidad, de gana. Eso no pasa. Pero andamos viendo, ¿no? O sea, ¿de qué viven, Fernando? ¿De qué viven? O sea, no entiendo. Pero bueno, en definitiva, Fernando, volviendo a nuestro caso. El CNE, ¿quién lo va a corregir? El único, el Tribunal Contencioso Electoral que debería actuar, pero ya me quedan dudas. Digamos, y te cuento algo. ¿quién es el brazo ejecutor, Fernando? ¿Quién es el brazo ejecutor en todo lo que es este llamado a convocatoria de elecciones? El CNE, ¿no es cierto? El CNE. Y si dice el Consejo, ustedes tienen que hacer eso, y el CNE se sigue oponiendo, el brazo ejecutor, ¿cómo más lo puedes obligar ya? Destituyéndolo, ¿no es cierto? Si destituyéndolo es la única manera. ¿Y qué tiempo va a tomar poner que se ponga? Bueno, ponerse al día, van a poder ponerse al día los suplentes, porque se supone que es un ente administrativo que más allá de la cabeza, si vuela la cabeza, pues ellos tienen que seguir cumpliendo con el tema técnico, ¿no? el tema es administrativo, ¿no? El tema técnico está garantizado, o sea, por los Así funcionarios de carrera, no pasa nada si lo sacan a ellos. No pasa nada, pero es imposible, ya te cuento por qué. A ver, aparece primero Cabrera, el señor José Cabrera Zurita, que dice que el Tribunal Contencioso Electoral nos ha puesto en esta difícil situación a menos de 60 días de las elecciones. Mentiroso. Son ellos y nadie más que ellos los que han decidido bloquear la participación de un ciudadano. Más allá del nombre, más allá de que el señor se ha equivocado varias veces, cuando pudo haber hecho cosas diferentes, cuando el asesoramiento ha sido pésimo, y eso hay que decirlo, más allá de todo eso, uno tiene que preguntarse qué nos pasa. Ayer decía Atamaín que le están pidiendo celeridad a la Corte Constitucional para que resuelva el caso. O sea, perdóname, pero estoy molesto, muy molesto. ¿Cómo le puede pedir celeridad a la Corte Constitucional si ella anunció el día lunes de la semana pasada, no de esta semana, que ellos presentaban una apelación a la resolución del contencioso electoral, ¿no es cierto? Así es. Y el documento lo acaban de entregar ayer en la Corte Constitucional. Tomó 8 días enviar el documento de apelación a la decisión del Tribunal Contencioso Electoral. Y le va a pedir celeridad a la Corte Constitucional. ¿Y por qué no tuvo esa celeridad ella, pues? 8 días en enviar un documento, un papel. Ella lo anunció a la prensa el lunes de la semana anterior. Y recién el día martes, en horas de la tarde, estaban entregando el documento en la Corte Constitucional. Y le pide celeridad a la Corte. Este señor Cabrera acaba de decir que les han puesto en problemas el Tribunal Contencioso Electoral cuando son ellos, desde hace más de 50 días, que no les da la gana de resolver el caso. O más bien, que no están acatando la decisión del Tribunal Contencioso Electoral, que tienen que hacerlo. Es una obligación. Efectivamente, Fernando, pero como te digo, te sigo diciendo, o sea, ¿quién controla que aquí se haga lo que dice la Constitución, Fernando? ¿Quién controla? Seguimos viendo y seguimos demostrando que las leyes que se hicieron fueron para que alguien autoritario venga y tome la decisión por los demás, ¿no es cierto? Si este rato estuviese tal vez corriendo, de un carajazo, ya les hubiese puesto en orden, ¿no es cierto? Así sea ilegal, inmoral. Pero como aquí tratamos, entre comillas, de ser democráticos, que el uno se tira la bolita, que el otro se tira la bolita, el Consejo de Participación Ciudadana no será ni por enterado, pues todo el mundo, hermano, cuando no hay gato, pues los ratones se pasean, ¿no es cierto? Así dicen los abuelitos, ¿no es cierto? Así es. Eso es lo que está pasando en el país. ¿Qué autoridad tiene el señor Lenín Moreno? Dime tú. Ninguna. ¿Cómo ha demostrado que él ha perseguido a todo lo que es la inmoralidad, la injusticia en este país? Nunca ha hecho absolutamente nada. Y un problema que aquí se le dio y se le da la autoridad total al Consejo Nacional Electoral una vez que ya convocó a elección, ¿sí o no? Así es. ¿Por qué le das la autoridad a un ente que no lo corresponde, Fernando? ¿Por qué? Si lo único que tienen que hacer es las elecciones, Fernando, llevar adelante las elecciones, ¿por qué hacen desaparecer las funciones de otro organismo y que nadie los tope, Fernando? ¿Por qué? Para poder hacer tranquilamente el fraude electoral, que pensaban quedarse aquí más de 100 años los señores correístas, Fernando. Eso es lo que Arauz vuelve a repetir aquel discurso, y dice que se va a quedar 300 años. Vivimos en medio de un sainete. Mira, el CNE presenta una denuncia de prevaricato en contra del Tribunal Contencioso Electoral.
y el contencioso electoral probablemente va a denunciar al CNE por desacato. El juez probablemente los va a destituir. Pero todo esto es un sainete electoral que el inconstitucional artículo 19 de la LOE impide que sean procesados penalmente y el pueblo termina siendo un mero espectador. Bueno, procesados penalmente sí pueden ser, aunque, ¿qué dice el artículo 19? Mientras ejercen sus funciones no podrán ser privados de su libertad ni procesados penalmente, salvo los casos de delito flagrante, delitos sexuales y de violencia de género, sin autorización del Pleno del Consejo Nacional Electoral o del Tribunal Contencioso Electoral. Esta es una de las cosas interesantes, porque mira, si querías enjuiciar a Tamaín, tenías que pedirle a ella misma autorización para poder enjuiciarla. Afortunadamente, pusieron una O, y eso es bueno, porque quien está siguiendo la causa es el Tribunal Contencioso Electoral, que son los únicos que sí pueden autorizar. Esto por requerimiento de la sala correspondiente de la Corte Nacional de Justicia, de cuyo fuero gozan. Tampoco tendrán inmunidad en casos de violencia intrafamiliar en los cuales no se reconoce fuero alguno. Pero esa es la única forma. Se blindaron para que nadie los pueda tocar. Pero el problema es interno en este instante. Claro, el problema está en todo el organismo que ahorita tendría que velar porque las elecciones se lleven a cabo en forma normal, ¿no es cierto? Quienes nos brindarían la seguridad jurídica, que el proceso va a tener todo un proceso legal, ¿no es cierto? Pero en este momento, Fernando, ¿quiénes son los llamados a resolver este dilema? ¿Quiénes son los que deberíamos ya con esta experiencia mejorar todo lo que es la ley, todo lo que implica ser candidato y presentarse a unas elecciones, ¿no es cierto? Así es. No hay derecho, Fernando, a que el país esté en esta zozobra. No hemos podido ni siquiera, cabe el término, disfrutar de una campaña electoral, de un proceso electoral, porque cada uno de los candidatos que se han presentado, Fernando, ha sido un dilema. Ese es uno de los temas. Álvaro Noboa mismo dijo que ya no se presentaba por la unión de la derecha, después le convencen que se presente de nuevo, es decir, Fernando, todo esto es una trama política, ¿no? O sea, todo es una diferencia política entre aquellos que ahora se adueñan del país, sean de izquierda o de derecha, pero que no hay que negar que la política hoy más que nunca maneja este país. Los politiqueros de derecha, de izquierda manejan este país, tienen algo de poder en este país y lo manejan y nos manipulan a todos los ciudadanos, Fernando. Y es una verdad, que mira, permitieron que participe el señor Arauz de forma fraudulenta, el señor Pérez de forma fraudulenta, impiden de forma fraudulenta que participe el señor Noboa. Vea, más allá de que Noboa pueda ganar o perder, más allá de cualquier cosa, más allá de todo, o sea, que Noboa se equivocó, mira, pero es evidente. Él mismo reconoce que hubieron 6 partidos políticos que lo invitaron a participar y no quiso o no pudo, o no llegó a un acuerdo. O sea, se equivoca, obviamente es evidente eso también, pero lo otro, que hay una persecución a Noboa es también clarísimo y no se puede permitir un fraude electoral no permitiendo participar a una persona. O sea, pero fíjate, ¿no es cierto? Con eso de no permitirle participar a una persona, se permitió ya la compra y todos sabíamos de la lista 1, ¿no es cierto? Así es. Y es que desde ahí queríamos pasar. Segundo, Avanza es otro ejemplo. Avanza es otro ejemplo. Fíjate, ya, otro ejemplo. ¿Qué pasó con Correa? ¿Correa podía inscribirse, sí o no? No es cierto. No podía inscribirse. ¿Por qué se presta al juego el Consejo Nacional Electoral? Señor, si usted no me trae, usted debió eliminarse de raíz esa candidatura, ¿sí o no? No solo por la no aceptación de Correa, que deja no el binomio, porque eso es lo que manda la ley, sino deja un solo candidato inscrito. ¿Sí o no? Aparte, el candidato inscrito pone la cédula del amigo. Ya. Y pone la papeleta de votación del papá. O sea, eso es un fraude completo. ¿Sí o no, hermano? Entonces, fíjate, este es el problema, Fernando, que desde ahí no tomamos decisiones serias, desde ahí nosotros vemos cómo se manipuló el asunto. Si tú comienzas, ¿no es cierto? Y esto es fácil, Fernando, si tú tienes una institución, manejas una institución, si le permites al uno, el otro, ¿qué va a decir? Tengo derecho. Yo necesito el mismo trato, ¿sí o no? Exacto. Entonces, Fernando, eso es lo que pasa en el CNE. O sea, todos aquí dijeron, bueno, que se postule nomás, porque la gente va a empezar el escándalo, y pone nomás, va a estar Arauz no es nada.
ponle nomás ahí, ponle a este, ponle a este otro, permítele este otro, y total tenemos 17 o 16 binomios, Fernando, hasta la fecha. Pero la ley es muy permisiva, Fernando. Las leyes que se hicieron y se han hecho justamente es para libre interpretación de aquellos que están en este momento en el poder o que los puso el poder. Y en este momento, ¿quién los puso, Fernando? ¿Quién puso a Diana Tamay? Trujillo, ¿no es cierto? Así dice. ¿Diana Tamay no se hizo correísta de repente? ¿O nunca fue correísta, Fernando? Fue correísta, Pero, pues. Fue correísta. Fue viceministra también en el tiempo del correísmo, pues, o sea. Entonces, ¿qué podíamos esperar, Fernando? ¿Que es un organismo independiente? Mentira, Fernando. Entonces, ¿cómo se atrevieron a nombrar el Consejo de Participación Ciudadano? ¿Cómo se atrevió a nombrar a Tamay? ¿No es cierto? Cuando además no podía. Cuando además no podía, ¿no? Efectivamente, ¿qué tenía que hacer este Consejo de Participación Ciudadana? Si hubiese sido un ente honesto, veedor realmente, independiente, inmediatamente poner las razones suficientes y sacarla del puesto, ¿sí o no, Fernando? Pero claro, o sea, y esto para los que no conocen el tema, dice nuestra ley que la persona que ha sido miembro del Consejo Nacional Electoral, en este caso consejero, no puede ir a una reelección, o sea, solo puede estar por una sola vez. El caso de la señora Tamaín es que ya fue vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, que lo presidió Gustavo Vega, consejo que también lo integró José Cabrera Zurita. Es decir, los dos no podían ser ni candidatos, peor consejeros, porque ya fueron y están prohibidos por ley reelegirse. O sea, esto es así de simple. Pero, te reitero, lo que yo le pregunté esto al presidente del Tribunal Contencioso Electoral la semana pasada que pudimos conversar en directo, y él me decía que esto fue hecho por Julio César Trujillo. Pero si está contra ley, ellos no se podía admitir, no se debe admitir algo que está en contra ley, pues. Efectivamente, para eso está pues el contencioso, pues, de mi estimado amigo, ¿no es cierto? Para eso estaban ellos, ¿o no? Claro que sí. Es la obligación. ¿Por qué se lavan las manos, Fernando? La Corte Constitucional no está para evitar de que se violente la Constitución o que se dé una libre interpretación. La interpretación la pueden hacer ellos, ¿no es cierto? Claro. Pero si se está violentando la ley, el Consejo Electoral está violentando la ley, ¿qué debieron hacer ellos, Fernando? Inmediatamente poner las acciones respectivas, pues, ¿no es cierto? Claro. Y reitero, la Corte Constitucional les va a decir, esto no es mi competencia, porque además no hay un conflicto de intereses, o sea, no hay un choque de dos entidades similares. Aquí hay un Tribunal Contencioso Electoral que está sobre el Consejo Nacional Electoral, y punto. Y por lo tanto, el Consejo Nacional Electoral debe cumplir la disposición. O sea, como poder electoral podría oponerse a una decisión de otro poder electoral, digamos, del legislativo o del ejecutivo, siempre y cuando no sean leyes, ¿no es cierto? Lo podría hacer, porque están en el mismo nivel. Pero ya internamente, el Tribunal Contencioso Electoral es la máxima autoridad y lo que dispone esta entidad tiene que cumplirse. Sí, no es cuestión de decir, no, es que yo me opongo porque estamos en el mismo poder. No es cierto, no están en el mismo nivel. No, Fernando. O sea, definitivamente están en el mismo nivel de sinvergüenza, sí, Fernando. De que poco nada les interesa el país, sí, Fernando. Y ahora lo que estamos haciendo los ecuatorianos es viendo un sainete, ¿no? Defendiendo derechos los unos de Álvaro Noboa, los otros defendiendo su derecho a tratar de ganar las elecciones. En definitiva, Fernando, este problema lo han causado los políticos, como los problemas que tenemos en este país. Nunca se harán leyes que nos permitan mantener una sociedad que trabaje, que evolucione, Fernando. Siempre tenemos la zapada, la viveza, el vivísimo que se mezcla por ahí, que se cola por ahí, Fernando. Entonces, es difícil la situación, y lo único que podemos ser expectantes y críticos de una novela, Fernando, que va a terminar en qué, posiblemente en la inscripción de Noboa, tanto darnos la vuelta para que se inscriba Noboa, Fernando. Eso es lo que va a suceder. Yo tengo dudas de que eso suceda. Yo no creo que vayan a permitir que se inscriba Noboa. ¿Qué van a decir? Que tiene razón, pero que ya no hay tiempo, que ya no se puede cambiar la papeleta. Eso es lo que van a decir. ¿No? Han quemado 50 días para al final decir aquello. Eso es lo que van a decir. Más allá de todo, o sea, yo digo, Noboa tenía derecho a participar. Sí, lo tiene. Ese es mi criterio.
Pero, Así es. y te agradezco que tú hayas dicho, tú hayas repetido lo que la televisión, lo que Ujú, muchos periodistas están diciendo, no, es culpa de Novoa. No, señor, ujú. no, señor, es culpa de ellos que han bloqueado la participación de un candidato, más allá de que sea Novoa. Reitero, cuando les dijeron, el contencioso electoral dijo justicia social, hemos decidido que es un partido que puede participar y que tienen que darle 15, que tienen que darle tiempo para que pueda hacer las primarias. ¿Qué dijeron ellos? Ningún problema, tiene 15 días para hacer las primarias. El Consejo Nacional Electoral dijo eso. A los 2 días aparece Novoa y dice, yo voy a ser candidato. Se reúnen inmediatamente de emergencia y a las 2 de la mañana, en una reunión, el señor Verdesoto mociona que no se permita la participación porque él considera, él cree, piensa de que se está alquilando o comprando un partido político. Que yo pienso que sí es. Yo pienso que eso sí Así es es, cierto. Pero es muéstrenos en qué cierto. parte dice que eso no se puede hacer. Díganos en qué parte Efectivamente. de la ley está. ¿Y por qué no Sí. aplicaron esa parte de la ley al correísmo y a otros? Ujú. Efectivamente, Fernando. O sea, todos concluimos en ese hecho, ¿no? De que tiene que permitirse la inscripción, ojalá se la dé, y que gane las elecciones, ya eso es otra cosa, Ese es otro cuento. definitivamente. Pero ya, definitivamente, las cosas están avanzando en términos de quedar la duda, ¿no? ¿Qué pasa en este país, Fernando? ¿Cuándo vamos a acabar con toda esta troncha, con todos estos amarres, Fernando? ¿Cuándo vendrá un gobierno que definitivamente tome la decisión de hacer una constitución, o la que tengamos, hacerla respetar, Fernando? El momento que nosotros hagamos eso, tengamos un líder capaz de hacer este tipo de cambios, definitivamente la sociedad va a saber qué es lo que es manejar un gobierno, qué es manejar un país. Fíjate el drama que hubo en Estados Unidos, ¿no? Ujú. Que no, que sí, que Biden no es, que ya está. ¿Quién tomó la decisión? Se dio el dictamen y se quedó ahí, ¿sí o no? Sí, señor. Y Pese, estamos ahora pese a que hay convencidos, una y serie punto. de pataleos de Donald Trump, la decisión de la justicia es una, y punto. Así es, así debe ser, debe imperar la justicia y la razón, Fernando. Aquí la razón, ¿quién la tiene? La tiene Novoa. ¿No es cierto? Que tienen que dejar de escribir, tienen que dejar de escribir. Entonces la ley no puede oponerse a la razón. Y Novoa más es el allá de mejor, cómo se han dado, Novoa es se el han dado mejor las no cosas. candidato que hemos tenido en los últimos 20 años. El Ujú. mejor no candidato. ¿Quién sabe si mañana, si es que le permiten participar como candidato, vuelva a pasarle lo que ha pasado en las últimas elecciones? Que ha perdido. Efectivamente, sí, siempre Livio, aparecía bien en las encuestas.